Buenas chicos. Bueno, vamos a continuar con el tema del nazismo en Alemania, ¿vale? Que nos quedamos a medias en el otro vídeo. Y bueno, recordad simplemente que el nazismo es una tendencia política de ultraderechas que surge en los años 20 en Alemania, amparado, bueno, básicamente en la situación en la que queda Alemania después de la Primera Guerra Mundial, que genera un gran descontento dentro de la sociedad alemana. También surge puesto que la República de Weimar, que se había establecido en Alemania, no era todo lo estable que debiera ser, sino que encuentra grandes problemas para llegar a una solidez y establecerse como un régimen político estable. Y por otra parte surge también, al igual que surgen otros movimientos de ultraderecha después de la Primera Guerra Mundial en Europa. Un ejemplo es el fascismo italiano y que surgen sobre todo como contraposición al comunismo que se había establecido en Rusia y se presentan como enemigos del bolchevismo y del marxismo, ¿vale? De todas esas ideas. Bueno, ya os dije el otro día que el gran líder, que bueno, eso sí que lo sabéis, el gran líder del nazismo es Adolf Hitler. Y bueno, pues Adolf Hitler, recordad que en el año 1920 ingresa en el partido nazi, el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, y que bueno, pues tras dar un golpe de estado fallido en Múnich, ¿vale? El llamado Putsch de Múnich, es encarcelado, y en ese encarcelamiento es cuando escribe su gran obra, Mi lucha, donde comienza a, bueno, pues a sentar las bases de lo que va a ser después la ideología del nazismo y en las que se va a basar posteriormente su régimen político una vez que llegue al poder, ¿vale? Bueno, estuvimos viendo algunos de los símbolos del nazismo, como por ejemplo la bandera nazi que todos conocéis, también las organizaciones paramilitares que se encargaban de ejercer la violencia y de mantener el orden, ¿vale? Y de difundir la propaganda nazi, como van a ser las secciones de asalto o la guardia personal de Hitler, como van a ser, por ejemplo, las SS o las secciones de protección. Bueno, en los años 20, si bien es cierto que Adolf Hitler entra en el partido en 1920, entre 1920 y 1929 vamos a ver que el nazismo tiene una fuerza muy limitada y muy moderada. Pero sí que es cierto que en 1929, con la extensión por el mundo de la crisis internacional que surge en Estados Unidos, el nazismo va a empezar a encontrar grandes apoyos dentro de la sociedad alemana. Es decir, con esa crisis de 1929 comienzan a quebrar los bancos, las fábricas empiezan a cerrar y eso hace que los trabajadores queden en paro. Y de hecho el paro en Alemania subió en millones de personas durante los años de la Gran Depresión que surge en Estados Unidos. Bueno, esto va a ser el momento decisivo para que el partido nazi consiga ascender en cuanto a votos. Una de las características más importantes del partido nazi es que utilizaba muy bien el discurso y la demagogia. Al utilizar muy bien el discurso y la demagogia, tenían un gran seguimiento por parte de las clases populares alemanas, porque les hablaban muy claro, les decían además aquello que querían escuchar, que iban a conseguir un trabajo y que iban a poder remontar en esa situación económica, y por tanto eso hace que se vayan atrayendo cada vez a más sectores de la sociedad alemana. De hecho, en un principio quienes empezaron a seguirle pues fueron básicamente burgueses que tenían un negocio pero que quedaron arruinados, y luego los campesinos y los obreros que efectivamente se habían quedado en paro y que bueno, pues no tenían recursos apenas para poder seguir teniendo un estilo de vida normal, ¿no? Pero posteriormente van a ir encontrando apoyos también por parte de las clases medias, de los grandes industriales que tenían las fábricas, de los financieros, de los terratenientes, puesto que estos tienen mucho miedo a que ante esta situación de caos económico el comunismo llegase a extenderse por el país. Y por esa razón empiezan a apoyar precisamente a la ideología contraria, que es la ultraderecha nazi. De hecho, bueno, aquí lo estáis viendo, cómo el número de desempleados va creciendo en Alemania, y también sucede lo mismo con los votos del partido nazi, que se van disparando conforme empieza la crisis de 1929. Bueno, aquí en este gráfico también se ve claramente cómo los afiliados al partido y los votantes, bueno, pues crecen prácticamente a la misma velocidad que el porcentaje de parados va aumentando en Alemania. Pero lo que os decía el otro día, que realmente fue una fuerza que hasta el último momento no alcanzó cierta importancia. Ya veis que en las elecciones de 1924 los nazis solamente obtuvieron 14 diputados, en las de 1928 incluso menos, solamente 12, pero ya se ve que una vez que ha pasado la crisis de 1929, ya veis que en 1930 ha crecido hasta los 107 diputados y que en 1932 es indiscutiblemente la fuerza más poderosa con 230 diputados. O sea que a lo largo de los años y conforme la crisis va profundizándose,
los votos del nazismo van creciendo cada vez más. La cosa es que en las elecciones de 1933 ya veis que el partido nazi gana con una mayoría aplastante de 288 diputados y eso hace que el presidente de la República de Weimar, Hindenburg, decida nombrar a Hitler como su presidente del gobierno, como su canciller, puesto que es el que ha ganado las elecciones, ¿vale? Bueno, pues una vez que Hitler llega al poder, que se convierte en presidente del gobierno, os dije que ocurre un acontecimiento que es el incendio del Reichstag. El Reichstag es este edificio que es el Parlamento alemán, cuyo incendio, bueno, pues tiene lugar en extrañas circunstancias y en el que, bueno, pues los nazis acusan a los comunistas de haber provocado este incendio. Hoy en día se cree que fueron los nazis quienes provocaron el incendio del Parlamento, pero fue la excusa perfecta para que Hitler pudiese suspender los derechos constitucionales y de esa manera pudiese aprobar una ley que le diera plenos poderes en una situación pues de completa alarma social, ¿vale? Al poder adjudicarse todos los poderes en esta situación, Hitler lo va a tener mucho más fácil para crear posteriormente una dictadura de partido único, que será lo que acabe haciendo. ¿Cuándo lo hará? Pues lo hará a partir del año 1934, que es cuando Hindenburg, el presidente de la República de Weimar, muere, y por esa razón Hitler puede quedarse con todo el poder, ya no solamente como canciller o presidente del gobierno, sino también como presidente del Estado o como presidente de la República, ¿vale? De esta manera, bueno, pues se proclama Führer y así consigue quedarse él mismo pues con todos los poderes y convertirse en un líder de pleno derecho y absoluto, ¿vale? De esta manera, bueno, pues comienza el periodo a partir del año 1934 de la Alemania nazi, y en esta Alemania nazi tenemos que entender que es un sistema de tipo totalitario, es decir, en el que todos los poderes recaen sobre una única persona y sobre un único partido, que en este caso es la figura de Hitler, ¿vale? Además, tiene algunos rasgos parecidos al fascismo. Por ejemplo, también, igual que sucedía en el fascismo, hay una identificación muy importante entre el partido nazi y el Estado, ¿vale? Es decir, el Estado pasa a ser básicamente el partido. El que controla todo es el partido y es una dictadura, de hecho, de partido único, ¿vale? El Führer, que en este caso es Adolf Hitler, pasa a tener el poder absoluto, es decir, todas las decisiones que se toman a nivel estatal pasan siempre por el filtro de Hitler. Y por otra parte, al igual que suele suceder en cualquier tipo de régimen totalitario, todos los partidos políticos y todos los sindicatos se acaban disolviendo. De hecho, el único partido político que va a poder establecerse en el poder va a ser el NSDAP, es decir, el Partido Nacional Socialista, al que Hitler pertenecía, que es el partido nazi, y luego se va a establecer un único sindicato que va a ser el Frente del Trabajo Nacional Socialista. Bueno, aquí lo estáis viendo, todos los carteles de propaganda en torno sobre todo a la figura del Führer para, bueno, pues reforzar un poco el poder de su figura y también en torno al principal partido de la sociedad alemana o del Estado alemán, que es el Partido Nacional Socialista. Bueno, en cuanto a... continuando con la ideología, vamos a ver que la policía va a ser sustituida básicamente por las SS. Las SS sabéis que son la guardia personal de Hitler, que poco a poco va a ir ganando cada vez más atribuciones y bueno, al final va a acabar siendo la encargada del orden público. Básicamente lo que hacían las SS es controlar la opinión pública, es decir, intentar que todo, bueno, que el mensaje del régimen nazi se llegase a toda la sociedad. Y por otra parte, la represión de cualquier tipo de oposición política, ¿vale? Ante cualquier tipo, pues eso, de oposición en contra del régimen, pues es la policía, las SS, la que actúa. Y por otra parte, en 1934 se crea también un cuerpo secreto de policía que va a ser la Gestapo, que bueno, pues se encargó también de los arrestos, de las detenciones, etcétera, de todo tipo de opositores al régimen y después también de los judíos. El encargado sobre todo de la parte de la policía va a ser Heinrich Himmler, que bueno, va a ser básicamente el hombre de confianza de Hitler durante todo el periodo de la Alemania nazi y de hecho, bueno, pues su mano derecha en todas las soluciones y en todas las determinaciones que fue tomando el régimen, ¿no? Bueno, por otra parte también hay que decir que tenemos la importancia del control de los medios de comunicación. De hecho, una de las características más importantes del nazismo es que crean un nuevo ministerio, que es el Ministerio para la Formación del Pueblo y de la Propaganda, que básicamente se encarga de controlar a la opinión pública. Es decir, que las ideas que estipula el régimen, las ideas de Hitler, lleguen al resto de la sociedad y se impongan con
bueno, pues con facilidad en toda la sociedad alemana, ¿vale? El gran encargado de este ministerio va a ser Goebbels, que Goebbels va a ser básicamente el encargado de hacerle los discursos a Hitler y un gran político en el sentido de la buena propaganda que consiguió hacer por parte del régimen nazi. Bueno, de hecho es eso, lo que os digo. Básicamente lo que se quiere con esto es una unidad ideológica en toda Alemania, es decir, que las ideas del partido nazi se extiendan por toda la sociedad y que calen profundamente entre los alemanes. Y son unas ideas, bueno, pues esto sí que ya lo sabéis, de tipo nacionalista, es decir, basadas en la creación o en la configuración de Alemania como una gran nación, y también de tipo racista, como vamos a ver más adelante, en contra de las minorías y especialmente de los judíos. Por otra parte, hay una censura de la libertad de expresión, ¿vale? Es decir, el régimen controla absolutamente todo. Controla el cine, el arte, la prensa, los medios de comunicación, como por ejemplo la radio también, ¿vale? Para que cualquier tipo de ideología que sea ajena al régimen no se pueda extender por la sociedad alemana. Aquí tenéis, bueno, pues eso, carteles de propaganda que eran muy frecuentes en esta época, bueno, pues eso, sobre el régimen nazi y sobre, bueno, pues sus valores y su forma de pensamiento. Bueno, la ideología nazi llega hasta el punto de que en Berlín, en el día 10 de mayo de 1933, se produce una quema de libros. Una quema de libros que, bueno, no se venía produciendo desde la propia Inquisición en Alemania. Y bueno, pues esta quema de libros sirve para, básicamente, evitar que en Alemania se difunda cualquier idea contraria al régimen. Y en la educación, bueno, pues también llegan las ideas nazistas. De hecho, se produce una politización evidente de la educación, ¿vale? Es decir, todos los profesores, todo el temario, libros de texto, cualquier tipo de cosas pasa siempre por el filtro bueno, pues del régimen y del Ministerio de la Propaganda. De hecho, las universidades empiezan a ser controladas para que no haya ningún profesor, bueno, pues contrario al régimen, que pueda ejercer clase. Lo que os digo, en las aulas y en los libros de texto se impone la censura, ¿vale? Y una idea, obviamente se extienden las ideas nacionalistas y racistas que defendía el régimen nazi, y luego además la juventud es controlada a través de organizaciones juveniles, como por ejemplo las juventudes hitlerianas, donde se apuntaban, bueno, pues aquellos jóvenes que eran afines al régimen y que deseaban formar parte, bueno, pues del ejército, de las SS, de la Gestapo o de la policía, bueno, pues del régimen nazi, ¿no? Y bueno, pues una de las características más conocidas, indudablemente, del régimen de Hitler es las características del racismo y del antisemitismo, del odio a los judíos, pues porque es lo que más hemos visto en películas, en el cine, es de lo que más hemos oído hablar siempre, ¿vale? Y de hecho, uno de los postulados que defendía Hitler en su obra es la pureza de la raza aria, ¿vale? Es decir, que la raza europea y en concreto la raza alemana se mantuviese pura y que no fuese mezclada con ningún otro tipo de raza. Ya no solamente estamos hablando del odio hacia los judíos, que todos sabemos que el antisemitismo en la Alemania nazi era muy fuerte, sino que también estamos hablando del rechazo a cualquier persona que saliese de la norma, es decir, a personas por su origen étnico, por su raza, a personas incluso por su incapacidad física, por si tuviesen alguna discapacidad o por, podemos decirlo, alguna anomalía social. Es decir, aquellas personas que presentaban ciertas discapacidades, generalmente eran marginadas por el régimen. Por ejemplo, también sucedía lo mismo en el caso de los homosexuales, que aquí los vemos en campos de concentración, que llevaban, por ejemplo, una insignia de color rosa para que pudiesen ser identificados, y encontramos cierto rechazo, bueno, pues eso, por todas las personas que, digamos, que son diferentes o que presentaban una peculiaridad distinta al resto de la sociedad alemana. Por ejemplo, aquí tenéis un cartel propagandístico donde el régimen afirma cómo mantener a una persona con discapacidad puede costar unos 5,50 marcos, que es el dinero con el que se podría sostener perfectamente una familia alemana normal, ¿vale? Con lo cual este tipo de propaganda se va extendiendo y bueno, pues veremos que al final va a tener una solución muy dramática, la llamada solución final, que se produce, bueno, pues durante la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Dejo aquí el vídeo y sigo con otro más que al final no me da tiempo.